Buenas noches, América. El creciente avance del coronavirus por el mundo sigue poniendo a prueba la capacidad de acción y reacción de los gobiernos. La tendencia a la baja de los casos en China, el epicentro del brote, sugiere que los esfuerzos de confinamiento están dando resultado. Sin embargo, esto no se logró sin antes exponer las fallas en un sistema político autoritario que guardó información, castigó a médicos y fijó como objetivo principal proteger la imagen del Partido Comunista con consecuencias fatales. Hoy, con más de 100,000 infectados en varios países del mundo y 4,000 muertos, queda claro que los esfuerzos deben centrarse en la mitigación comunitaria y todos los ojos están puestos en Italia, donde tras pasar en una semana de 20 casos y 2 fallecimientos a más de 2,000 infectados y 52 muertes, el gobierno ha decidido prohibir el desplazamiento de sus 60 millones de habitantes con todas las consecuencias políticas y económicas que eso pueda ocasionar. Estados Unidos y el resto del mundo deben tomar nota y, sobre todo, dejar que sean la ciencia y las matemáticas las que determinen la ruta a seguir. Y esto es particularmente importante en una época en la que han cobrado fuerza algunas tendencias nacionalistas que en diversas partes del mundo buscan incrementar su popularidad a costa de minar la credibilidad de los expertos. El presidente Trump ha pasado buena parte de su gestión debilitando las instituciones y esta emergencia sanitaria internacional no ha sido la excepción, ya sea desde tratar de minimizar la importancia del virus, adjudicar la información a una suerte de conspiración para atacarlo políticamente o simplemente desestimar las opiniones de los especialistas. El presidente continúa enviando mensajes confusos o engañosos que en este contexto pueden afectar severamente la respuesta ante la emergencia. De igual manera, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha catalogado el brote del coronavirus como una pequeña crisis que tiene mucho de fantasía. Contrario a otros temas en los que la retórica y el ingenio alcanzan para obtener réditos políticos, la propagación global del coronavirus es un encontronazo con la realidad. Una realidad que pondrá a prueba los sistemas de salud y con datos duros y científicos pondrá luz sobre la actuación de los gobiernos. Y cuando se trata de una métrica que tiene que ver con las vidas humanas que se salven o se pierdan y con los impactos económicos a mediano y largo plazo a escala global, es buena idea hacer a un lado a los políticos y echar mano de los expertos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Administración Trump tomará muestras de ADN a migrantes irregulares. Le explicamos el impacto de la polémica medida. Preocupación internacional por política energética de México en medio de la baja de precios del petróleo. Estados Unidos hace frente a la emergencia por coronavirus. ¿A quién benefician las medidas adoptadas por la Casa Blanca en contexto electoral? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos ahora con la información. Justo cuando los nuevos casos de coronavirus disminuyen en China, el gigante asiático empezó a recibir casos del exterior. Por eso ordenó que la gente que regresa de zonas de riesgo sea puesta en cuarentena durante 14 días. Es que los casos de contagios y muertes disminuyen día a día en China, pero aumentan en el resto del mundo, que según la Organización Mundial de la Salud se encuentra en territorio desconocido con un alto riesgo de contagio en la Unión Europea y Estados Unidos, hasta hace poco preservado de la epidemia. Como vemos en este gráfico, desde hace varios días la epidemia parece debilitarse en China, donde las medidas de cuarentena afectan a más de 50 millones de personas desde finales de enero. Bueno, pues ahí lo tiene, comparativa interesante de cómo descienden los nuevos casos en China y aumentan en el resto del mundo. Estados Unidos anuncia que tomará muestras de ADN a migrantes irregulares. El gobierno de Donald Trump anunció el pasado viernes que va a comenzar a recolectar muestras de ADN de los inmigrantes que entren irregularmente al país para colocarlos en una base de datos de la Policía Federal. La normativa, que había sido anunciada en octubre, permitirá al Departamento de Seguridad Interior, al DHS,
recolectar las muestras, lo que desde luego ha generado críticas en organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre posibles violaciones a las libertades de las personas. Para hablar sobre este tema está con nosotros Mercedes Cano. Ella es abogada en materia migratoria. Muy buenas noches, Mercedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes decir, por favor, cuál es el objetivo de tomar estas muestras? Bueno, esto de tomar el ADN de la persona en un banco federal le va a dar a las autoridades, a todas las autoridades de los Estados Unidos, el acceso futuro a la identificación de todos aquellos que arrestan pasando la frontera. El problema aquí es que esa recolección del ADN solamente se hace cuando la persona ha cometido un delito violento. Así más o menos cada estado lo tiene codificado en el Código Penal. El hecho de que lo vaya a hacer inmigración puede representar una violación a los derechos de estas personas que son arrestadas, porque ellos realmente no están cometiendo un delito violento. Puede que cruzar la frontera sin visa, el gobierno federal puede hacer cargos criminales contra esa persona. Pero hasta ahora no habíamos visto que hubieran cargos de que eso sea un delito violento. Entonces, por eso, muchas entidades en los Estados Unidos que representan a las personas que son arrestadas se están oponiendo a esta clase de prácticas, porque puede generar errores, hay errores en esa recolección de esos datos, en el sentido de que se pierden, se les puede dar otro nombre, o la persona puede ser que nunca haya cometido un delito, pero puede estar en un área donde haya ocurrido un delito, y como ya la policía federal, que compartirá esta información con la estatal, tienen la información de muchas personas, esto se puede dar para malas interpretaciones. ¿Para qué se van a usar estas muestras? ¿Para qué tipo de crímenes? Es decir, por ejemplo, si a mí me detienen por manejar a exceso de velocidad o alguna infracción de tránsito, ¿se van a utilizar? Ahí van a tomar mi muestra de ADN y se podrá utilizar para estar en otras bases de datos y compararla con otros crímenes. Bueno, esa es lo que pueden hacer. Pueden hacer el uso que ellos quieran de esa información que se recolecta, porque eso será compartido con todas las autoridades. Entonces, si usted pasó por la frontera, digamos hoy, y le han tomado el ADN, y dentro de 2 años, que usted se quedó en el país indocumentado, lo para la policía estatal, y resulta que su información de que usted cruzó la frontera indocumentado la tienen ellos, entonces lo pueden entregar a las autoridades de inmigración. Sí, definitivamente es un arma que les va a ayudar a ellos muchísimo a perseguir a las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. Definitivamente es algo bastante delicado, bastante peligroso, sí. ¿Es esto una violación a la privacidad y a la confidencialidad con la que se debe manejar el historial médico de las personas? Sí. Mira, eso se puede dar para cualquier cosa. Porque, por ejemplo, y estamos hablando en esta época que todo el mundo está tan preocupado, pues, por el coronavirus, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos grandes problemas haciendo que las personas se acerquen a los hospitales cuando tienen alguna enfermedad. Porque las personas tienen temor de que quizás yo tengo papeles, pero quizás mi esposo no tenga papeles. O quizás si yo soy el hijo nacido en los Estados Unidos, quizás mis padres no tengan papeles. Y si de pronto yo tengo una enfermedad delicada y llaman a mis padres, entonces quizás esto se vuelve algo bien preocupante. Yo te digo, esto de interferir tan personalmente con los datos privados de la persona puede tener unas consecuencias bien impactantes en esta nación. Porque así como estamos, que a las personas se utilizan el Medicaid federal, entonces no les van a dejar que puedan sacar una residencia
si lo usaron en los últimos 32 meses, está bien delicada la situación, porque entonces las madres les va a dar temor llevar a sus hijos al hospital, a las personas no van a querer recurrir cuando tengan una gripa o una infección. Entonces yo creo que recolectar el ADN de todas las personas que son arrestadas al cruzar la frontera nos puede traer consecuencias que en este momento no estamos ni siquiera considerando. A mí me parece realmente una violación a los derechos humanos de la persona que se haga esta clase de intrusión. Muchas gracias, Mercedes Cano, abogada de inmigración, por platicar con nosotros esta noche aquí en Cuestión de Poder. Bueno, muchísimas noches. Buenas noches y que tengan pues una buena vida aquí en este país porque está muy difícil todo. Y vamos ahora con nuestra lectura recomendada del día. Se titula La Duma abre la vía a que Putin pueda seguir en el poder hasta 2036, un artículo que aparece en el diario El País. Con la maniobra estratégica de hoy, apunta la politóloga Tatiana Stanovaya, Putin no solo elimina todo el rumor y el debate sobre su sucesión, además deja muchas expectativas. Si piensa en la historia, como ha mencionado, le gustaría limitar los mandatos de cualquier presidente, pero cuando se trata de él, quiere tener más espacio y más opciones para elegir cualquier escenario que desee, señala Stanovaya, aunque el líder ruso no destapó si volverá a concurrir dentro de 4 años. Estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas más, al menos hasta 2024. Luego ya veremos, dijo. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha abierto la puerta a volver a presentarse a la presidencia en 2024, a pesar de que la actual constitución le impide optar por un tercer mandato consecutivo. El Parlamento ruso aprobó una enmienda que le permitiría seguir en el Kremlin hasta 2036. La propuesta debe ser respaldada por el Constitucional ruso y por un referéndum que se llevaría a cabo en abril. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional valora que la iniciativa es correcta y el referéndum nacional sobre los cambios constitucionales previsto para el mes que viene lo respalda, la enmienda formará parte de la Constitución rusa. Tanto el visto bueno del Constitucional como el sí en el referéndum se dan por seguros. Así que Putin tendrá los mimbres legales para poder permanecer en el poder durante 16 años más. Podrá anunciar su candidatura este año o tal vez esperar y decidir a última hora, ganando tiempo también para preparar el nuevo escenario. Y vamos ahora con nuestra noticia en positivo. La ciudad de Detroit ha anunciado una serie de planes para restaurar el agua a miles de hogares donde el servicio se había interrumpido debido a la falta de pago. Esto con el fin de proteger a los residentes del coronavirus. Las autoridades han anunciado que implementarán un plan de reinicio de agua a partir del miércoles para que las personas puedan lavarse las manos, la medida más importante para contener este virus, el COVID-19. Este plan hará que el estado de Michigan pague la tarifa de reconexión de $25 para aquellos que están en riesgo o no cuenten con el suministro de agua por falta de pago. Las autoridades confirmaron que la medida es proactiva para ayudar a que la propagación del virus no afecte a la ciudad. A pesar de que no hay casos confirmados en el estado de Michigan, esta, por supuesto, es una buena forma de prevención. Hola, ¿sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¡Y los niños! Soy la que trabaja duro. Y la que trabaja duro, doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Estamos de vuelta ahora para platicar con Alejandro Grisanti. Él es economista, él es experto en materia de petróleo, acerca de esta nota que ha sacado la agencia Reuters, en la que señala que diplomáticos de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y algunos integrantes de la Unión Europea, se habrían reunido el pasado viernes en la sede de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para intercambiar preocupaciones sobre la política energética del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Iniciamos con esta pregunta: ¿por qué esta política energética genera preocupación en los diplomáticos y en los diferentes países del mundo? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Mira, al final hay una preocupación que siempre existe en el mundo petrolero, es que se terminen cambiando los contratos. La industria petrolera es una industria que los economistas llamamos de intensiva en capital, que necesita hacer grandes inversiones en el lugar y que recuperarlas lleva mucho tiempo, y por consiguiente para las empresas petroleras es fundamental que se respeten los contratos como fueron firmados para poder realizar sus inversiones y para poder sacar usufructo de esas inversiones a lo largo de los años. En este caso tenemos un presidente mexicano que está atentando o está buscando un cambio de esos contratos que viene o que se une a una coyuntura internacional como es la fuerte caída de los precios petroleros desde el viernes de la semana pasada. Tenemos una caída casi acumulada de un 60% de los precios petroleros. Los precios petroleros están alrededor de 31, 32 dólares para el marcador Brent, y por consiguiente hace difícil, digamos, que las empresas petroleras en un ambiente mexicano donde quieran renegociar los contratos con estos precios puedan seguir el paso de inversiones que tenían planeado. ¿Podremos ver en las próximas semanas, en los próximos meses, quizá un incremento en la presión por parte de los gobiernos de estos países para el presidente López Obrador, concretamente de Estados Unidos, para que pues mantenga sus compromisos y no haya cambios en la política energética de México? Mira, generalmente cualquier idea de cambio de contratos, como dije antes, en proyectos de largo plazo, siempre trae mucho susto, siempre trae movimiento en las grandes cancillerías, en las grandes diplomacias del mundo para evitar que esos países cometan ese error. A mí no me cabe duda que muy posiblemente es la situación por la que está atravesando ahora México. Sin embargo, vuelvo y repito, con los acontecimientos de los últimos días, de esta fuerte caída del precio petrolero, de esta inundación que está haciendo Arabia Saudita de los mercados para recuperar su cuota de mercado, su market share, yo creo que el mismo gobierno mexicano se lo va a pensar dos veces el continuar esta estrategia de repensamiento de esos contratos petroleros. Estas condiciones que pues demuestran un poco de incertidumbre para el momento de atraer inversiones, ¿pueden afectar la economía en México? Mira, al final yo creo que el presidente López Obrador tiene que darse un poco o verse un poco en los zapatos de lo que fue su antecesor, el presidente Chávez, en Venezuela. Estas políticas de cambio de contrato, que al final no son otra cosa que una expropiación y nacionalización, no le trajeron ningún buen provecho en la parte de Venezuela. Venezuela fue de los países, de los grandes países petroleros, el que menos se benefició de ese boom petrolero que hubo en la primera década del 2000 al 2010, y de alguna manera no lo logró transformar en riquezas para la población. Yo creo que aquí hay unas señales claras, hay unos indicadores bastante claros de lo que debería hacerse para atraer a la inversión privada, tanto nacional como internacional, y países que no lo hacen, como puede ser el caso mexicano, van a ser países que van a tener mucho menor crecimiento de lo que hubiesen tenido sin el cambio de contrato. Son países incluso que pueden caer en una contracción económica de cara al 2020 y el 2021. Otro de los temas que ha estado en los titulares de la prensa internacional es este desacuerdo entre dos de los principales países productores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita, lo que ha generado que bajen considerablemente los precios del petróleo. ¿Nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó y por qué este desacuerdo es importante y tiene impactos a nivel mundial? Sí, mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Lo primero, la semana pasada se realizó una reunión de la OPEP con otros invitados, productores de petróleo. Allí se planteó la posibilidad de reducir, ante la incertidumbre del coronavirus, de la recesión o del menor crecimiento que puede traer el coronavirus al mundo, se planteó en la reunión de la OPEP la posibilidad de buscar
reducir la producción petrolera en 1,5 millones de barriles por día por todo el 2020. Rusia tuvo una posición de que no veía necesario esa reducción, de que no quería y que no se veía obligado después del 1 de abril a tener ningún tipo de techo en su producción, y eso es lo que produce al final la reacción no solo de Arabia Saudita, tengo que decir, sino de muchos productores que yo denomino productores de largo plazo, que son países con altas reservas y bajos costos de producción, que van a buscar mantener en las próximas semanas, en los próximos meses, su cuota de mercado, inundando de barriles, digamos, al mundo y poniendo esos barriles mucho más baratos. Hay historias que dicen que lo que buscaba Rusia no era no solo no reducir su producción, sino de alguna manera buscar que los afectados de esta guerra de precios que se ha establecido sea la producción del shale en Estados Unidos, que son una producción de muy corto plazo, con costos mucho más altos, que ciertamente van a ser los principales perjudicados en esta guerra de precios. Finalmente, ¿cuál es tu perspectiva para las próximas semanas? ¿Qué podremos esperar después de estos anuncios y de este desencuentro entre los principales países productores de petróleo? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que tenemos que separar, ¿no? Lo primero, el mercado petrolero del resto de los mercados. Hay una incertidumbre de cómo se puede bajar, cómo puede reducirse el crecimiento económico del mundo. Incluso hay gente ya que está hablando de que se puede caer en una recesión mundial por el tema, por las barreras de control que son necesarias, de control sanitario que son necesarias por el coronavirus, y eso por supuesto ha producido una reducción del crecimiento del mundo y por consiguiente tiene un efecto negativo sobre las diferentes bolsas del mundo. En el caso especial petrolero, en un escenario de caída de la demanda, como estamos viendo, por un menor crecimiento económico, además se da esta discrepancia entre Rusia y Arabia Saudita, que lleva a un incremento de producción de manera muy fuerte de muchos de los países árabes, porque, vuelvo y repito, no es solo Arabia Saudita, que hace que el impacto en precios para el mercado petrolero sea muchísimo más acentuado que para todo el resto de los mercados bursátiles, financieros del mundo. Entonces, yo no creo que la caída de las bolsas haya sido por la caída del precio petrolero, creo que es un efecto, de nuevo, de esta menor crecimiento que va a tener el mundo, dado este virus que se ha venido desplegando en ya más de 100 países del mundo, y el efecto del virus y de la guerra de precios y de esta disputa entre Rusia y Arabia Saudita ha tenido mucho mayor impacto en el mercado petrolero que en el resto de los mercados. Muchas gracias, Alejandro Grisanti, economista y experto en materia de petróleo, por haber platicado esta noche con el auditorio de Cuestión de Poder. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Hoy es supermartes. Aquí en los Estados Unidos se llevan a cabo elecciones primarias en 6 estados, cada vez acercándonos más hacia la definición de quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. De eso vamos a platicar el día de hoy con dos extraordinarios invitados. Ya me acompañan, por una parte, Arthur Estopiñán, él es analista republicano. Muy buenas noches, Arthur. Buenas noches, gusto estar aquí con usted. Gracias por estar con nosotros, es un placer. Seguramente mucha actividad y muchos temas para analizar en este contexto político. Así es, un día bien interesante, no solamente por las elecciones, pero todo lo que está pasando con coronavirus, etcétera. Sin lugar a duda, también vamos a hablar de ese tema, de cómo la administración del presidente Trump está manejando esta emergencia. También está con nosotros Patricia Sosa, ella es analista demócrata. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También importante verlo desde el punto de vista, ya solamente quedan 2 candidatos demócratas, por una parte el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, 2 personajes que reflejan ideologías muy distintas dentro del Partido Demócrata, y hoy una noche sumamente importante para ir definiendo quién será ese candidato. Tu aportación inicial. Bueno, creo que Biden se ha vuelto el candidato líder. Michigan es uno de los estados, y es uno de los estados importantes porque todo el mundo reclama que las elecciones nacionales realmente son elecciones en 4 o 5 estados que son los indecisos, y Michigan es uno de ellos.
La vez pasada, Sanders le ganó a Hillary Clinton, cuando ella era la candidata al estado de Michigan, así que está por verse qué va a pasar. Ahora, las encuestas están indicando de que Biden tiene la delantera, ¿no? De que Biden parece que va a derrotar a Sanders. Yo creo que el Partido Demócrata ha tomado una decisión de que hay que hacer coalición alrededor de un candidato, porque si no lo hacemos pronto, pues Trump va a tener las de ganar la presidencia, y lo que está motivando a los demócratas es derrotar a Donald Trump y ganar las elecciones del 2020. Estas elecciones que se llevan a cabo en 6 estados, por una parte, por supuesto, Michigan, una de las más importantes, pero también en el estado de Washington, en el estado de Dakota del Norte, Missouri, Mississippi y Idaho. Son los 6 estados. Arthur, Washington es uno de los estados que más ha estado afectado por el tema del coronavirus. La administración del presidente Trump ha tenido una respuesta que, bueno, no ha sido la más adecuada según la opinión de muchas personas, ha tratado de minimizar la importancia. ¿Crees que esto eventualmente le afecte en las elecciones? Yo no creo, yo creo que estamos lidiando con una emergencia de magnitud extraordinaria. Él enseguida canceló a los viajes a la China y ninguno de los pasajeros o personas de la China los prevenió de entrar aquí a los Estados Unidos. Así que él enseguida tomó acción, trabajó con el Instituto Nacional de Salud, con el CDC de Atlanta, el cirujano general de los Estados Unidos, con el secretario de Salud, etcétera. Así que la realidad es que la China estuvo encubierta de la severidad de esta enfermedad y él ha tomado todas las acciones adecuadas y la administración para poder controlar este virus. Quizás se hubiese podido tomar una acción A, B, C o D diferente, pero la historia va a juzgar esas acciones. Pero en mi opinión, él enseguida estuvo encima con la administración, estuvo a manos a acción, estuvo bien proactivo en esta situación. Yo sé que mi amiga Patricia no está de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión. Bueno, la evidencia es contundente. Él es un presidente muy locuaz, ¿no? Es la palabra que habla mucho y se comunica mucho a través del Twitter. Y fue muy inconsistente sus comentarios, cómo él quiere minimizar la epidemia, como él, por ejemplo, dijo que era mejor que las personas que estaban en la embarcación no bajaran para que los números no subieran, en vez de pensar en la salud de esos individuos. Y ha habido una distancia entre lo que están diciendo los oficiales de salud pública con lo que está diciendo él. Él sí encargó al vicepresidente Pence que coordinara los esfuerzos. Se está viendo un poco mayor de coordinación, pero te diría, no van a hacer un estudio de caso de cómo el presidente Trump está respondiendo a esta epidemia. Ha sido inconsistente y no ha proveído el liderato. Un último punto que quiero hacer es que él parece estar más obsesionado con la economía que con la salud, ¿no? Está muy, porque él sabe que él necesita una economía fuerte para poder ser reelecto presidente, y ahora en este momento estamos viendo que la economía ha debilitado, que la bolsa ha bajado de valor, que otros países, ahora no es solamente la China, que ahora Italia está como país totalmente en cuarentena, la crisis en Irán, estamos viendo casos a través de todo el mundo, así que esto es una crisis no solamente de China, ahora realmente es una crisis global, y en Estados Unidos se sabe por el número de casos, creo que ya van por más de 500 y casi 30 personas que han muerto, que no está contenido, no estamos en una crisis que está evolucionando, ¿no? Y no va a la dirección que yo creo que el presidente quisiera que fuera. Si pudiera responderle a mi amiga Patricia, la realidad es que este es un ciclo económico que ya viene a su fin, y entonces tenemos, todo sucede que está un principio y un fin. Los mercados, la bolsa de valores ha estado bien elevada gracias a las políticas del presidente Trump. Vimos el viernes pasado las tasas de desempleo más bajas, creció muchísimo más el empleo que lo que se esperaba. Así que es un cíclico económico que está afectando, y claro, esta crisis global del coronavirus pues también ha afectado la bolsa de valores, pero yo creo que es injusto decir que el presidente no está conforme con
con esta crisis Eso no es lo que de dicen salud. el análisis financiero. Los analistas financieros no utilizan la argumentación de un ciclo económico. Ellos argumentan de que las compañías no tienen confianza de expandir, que los hoteles, que las líneas aéreas, que la manufactura en China ha paralizado. Por ejemplo, el presidente de Apple dice que... Eso no es culpa de Trump, Patricia. No, pero eso no es él se culpa de enfoca, Trump. mi punto no es si es culpa o no culpa de Trump, mi punto es que él se ha enfocado en la parte económica y no en la parte de salud pública. Eso no es verdad. Entonces, él tiene no el ha sido el Instituto verdadero Nacional, líder que eso tiene no es que verdad. ser Él para tiene, este país. él tiene el Instituto Nacional de Salud y a todo el team que lo hemos estado viendo en El doctor conferencias de Fauci ha prensa. dicho una cosa, el doctor Anthony Fauci, que es una eminencia en este tipo de enfermedad, tanto infecciosas como no infecciosas, dice una cosa y el presidente dice otra. Yo no creo. Yo creo que el presidente ha sido consistente. Están trabajando en un programa fiscal para hacer crecimiento económico en los Estados Unidos. Ya vimos la semana pasada un plan monetario para bajar la tasa de interés un 50 puntos. Ahora, el marzo 18 se espera, el mercado está esperando un 50, 75 puntos menos. El presidente lo que es un líder. Así que él está preocupado por la salud y está preocupado por la economía. Pues yo te diría que ninguna de las dos. Ese es un tema que, por supuesto, da para el debate. Y otra de las aristas que revisamos precisamente en este martes es la importancia de Michigan, que, como comentábamos, en estas elecciones primarias que se llevan a cabo el día de hoy, es particularmente importante porque precisamente fue la economía lo que le dio la victoria a Donald Trump en ese estado, causando una gran sorpresa. Y algunas encuestas todavía le dan una pequeña ventaja al fin y al cabo, pero una pequeña, incluso cuando se le mide en contra del vicepresidente Joe Biden, está prácticamente en el margen de error, se podría decir que hay un empate. Entonces, la economía, si bien va bien, pues pareciera como que no está convenciendo a los electores que son clave en esta elección. Patricia. Te diría que esta es una elección donde los que son aliados a Trump y aman a Trump van a votar por él y los que no lo quieren y son demócratas no van a votar por él. Hay cosas que sí pueden hacer una diferencia. Yo te diría que la economía es una de ellas, pero esta elección va a ser determinada por la habilidad que tenga un partido o el otro de sacar a sus votantes el día de las elecciones y que voten por su candidato. Para mí eso es lo más importante. Claro, si se le cae la economía, que yo no quiero, te voy a ser muy honesta, yo no quiero que nadie pierda un trabajo, o sea, no lo quiero. Yo quiero que la economía esté saludable porque eso es trabajo para la gente. Yo creo que hay suficiente argumentación en contra de Donald Trump para que él no salga electo presidente y que el presidente demócrata, lo que pudo haber hecho Donald Trump, que se benefició de una economía que realmente la creó Barack Obama, que continúe con esas políticas. Todos queremos que todos tengan sus empleos, pero yo creo que hay muchos otros temas aparte de la economía que son la razón por la cual la gente no va a votar por Donald Trump. Y yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que la comunidad latino está sumamente contento por sus trabajos, tienen más trabajo, le están pagando mejor porque han subido los sueldos y todo el mundo pues puede experimentar ese tipo de crecimiento económico que gracias al presidente Trump ha sido factible. Y yo estoy esperando esos debates si el vicepresidente Biden es el candidato demócrata, porque en mi opinión el presidente Trump se lo va a comer. Así que ya compré mi popcorn y ya estoy... Eso es evidente de una persona, votante de culto, ¿no? Votante de culto. El que quiera a Donald Trump cree que es perfecto. Bueno, el que no lo soporta y abre la boca yo y sé todo que no lo es que perfecto, dice... el tono no es correcto. No, es incorrecto, es racista, es antilatino, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Tratados internacionales. Al contrario, es en él está contra de la ayudando a los Estados Unidos al crecimiento económico. Bueno, Arthur ya está un poco adelantándose en el tiempo porque todavía falta la aduana de los Rositas estados. De maíz. Ya yo tengo mis rositas de maíz. En diferentes yo también. estados todavía. Mi botella de champaña me la va a regalar él cuando salga Joe Biden presidente de los Estados Unidos. Yo creo que uno de los temas que sí vale la pena revisar es que precisamente una de las fortalezas como candidato de Joe Biden era que él podía apelar a un electorado diverso y en estados como Michigan, como Pensilvania, como Wisconsin, que serán clave en esta elección, estas credenciales de la clase trabajadora, de lo que ha hecho por la clase media, pueden facilitar que tenga un atractivo con una clase mayor, lo que el presidente Trump pues no ha hecho. Pareciera que tiene esta base muy leal, muy fiel,
pero que ha hecho poco para expandir y para convencer a votantes que pudieran estar indecisos. Definitivamente, y te voy a contar un estado muy importante. Pensilvania. Pensilvania es un estado muy importante, es el estado original de Joe Biden, él es de Pensilvania, él tomó una posición a favor de fracking, que es una extracción de gas, que es muy importante en Pensilvania, y Sanders está en contra, que eso es muy importante para los votantes demócratas en Pensilvania, así que eso va a ser un estado clave donde él tiene una gran ventaja. Estamos viendo la ventaja que tiene Michigan. Totalmente de acuerdo contigo. Trump ha puesto su énfasis, su energía, imagínate, dándole el Medal of Freedom a Rush Limbaugh, el enemigo de todas las minorías y de las mujeres en este país, esa medalla, ¿no? Eso te quiere decir hacia dónde él mira y lo que él valoriza. Entonces, eso es lo que sus votantes apoyan y está contando que esa gente todas van a salir a votar. El pueblo americano va a votar por él porque el pueblo americano... Pero va a ser una base diversa. Él ha apelado a grupos diversos. ¿Cuántos trabajos ha regresado a los Estados Unidos cuando el expresidente Obama dijo que esos trabajos que fueron exportados a México o a otros países nunca iban a regresar? Los trabajos de manufacturía han regresado a los Estados Unidos y tenemos más y más americanos, incluyendo latinos, afroamericanos, trabajando por mejores sueldos. Así que sí, yo creo que tenemos un apoyo de los latinos y afroamericanos muchísimo más alto y la clase trabajadora americana blanca también que lo está apoyando. Bueno, y aunque tú ya estabas yéndote hacia el futuro, suponiendo que será el vicepresidente Joe Biden el candidato demócrata, dinos, ¿le facilitaría la reelección si fuera Bernie Sanders el Yo creo que sí, demócrata? porque Bernie Sanders es un socialista y aunque algunos amigos míos demócratas no lo quieren admitir, son socialistas, pero el pueblo americano está contra ese sistema de socialismo que vemos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc. Así que Joe Biden tiene un apoyo mucho mejor que Sanders, y los demócratas estaban bien preocupados que si Sanders era el líder del candidato presidencial, que eso le iba a afectar a muchos congresistas y el Congreso en la Cámara se iba a regresar a la mayoría republicana. Patricia, si es Biden el ganador, como se espera el día de hoy de las primarias, particularmente en el estado de Michigan, ¿tendría ya que retirarse Bernie Sanders de la contienda? Yo creo que Sanders va a pelear hasta el final. Él tiene unos seguidores muy apasionados. Yo creo que él quiere posicionarse no solamente por él mismo, sino por sus ideas y por la plataforma tan fuerte de expansión de programas de gobierno. Así que creo que él tiene dos intereses. Tiene el interés personal, que a lo mejor sí, la elección de hoy te indica que debe salirse, pero también tiene el interés de influenciar la plataforma demócrata. Y es interesante, un socialista que es millonario y tiene 3 casas. Eso refleja los líderes de América Latina que son socialistas también. Todos son ricos, pero el pueblo se está muriendo de hambre. Y esa es la policy que el senador Sanders quiere introducir aquí en los Estados Unidos. Me encanta oír un republicano que cree que la gente tiene que ser pobre para poder correr para una posición. Él solamente cree en la expansión de programas de gobierno. Eso lo que estás diciendo tú, Arturo. Es una persona que no es millonaria. Bernie Sanders no es el socialista que tú describes. Él se lo está inventando. Viaja en primera clase, tiene todos los bienes. Él es un senador americano que quiere reformar el sistema de salud, el sistema de educación, para que haya una mayor distribución de riquezas como se ha hecho en países europeos, como Noruega, como Dinamarca. 60 trillones de dólares no es realista. Bueno, obviamente la base demócrata no está de acuerdo contigo, no está votando para el que sea el candidato. Eso no le quita que el debate que él quiere tener y la importancia de la distribución de riqueza es primaria para poder mantener la democracia en este país. Eso no se hace comunista ni chavista. Y la realidad es que el senador Bernie Sanders ha sido consistente a lo largo de los años, durante toda su campaña, durante su trayectoria política, que ha sido bastante larga, a pesar de que él también luego se quiere posicionar como alguien fuera de la política, un outsider. Él ha sido consistente con sus posiciones y pues está en una plena campaña para tratar de convencer a los demócratas primero y al pueblo en general. Habrá que ver si se la creen. Él estuvo año tras año apoyando a Daniel Ortega en Nicaragua. Fue a Nicaragua, muchos nicaragüenses americanos le confiscaron las casas. Yo tengo un cliente, Roberto Argüello, que es banquero nicaragüense americano, le confiscaron las casas, se la dieron al embajador cubano y Bernie Sanders nunca criticó esa confiscación de propiedad privada de Nicaragua.
¿Y qué ha dicho de Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela? Ni decir de lo de No Cuba. hablemos de Venezuela y la administración de Trump, que todavía no le ha dado el TPS a los venezolanos. Eso yo estoy de acuerdo. Y recientemente en un caso de una chica donde se tuvieron que separar las familias porque no le están dando el estatus de inmigración a los venezolanos. Pero eso no quiere decir que Bernie Sanders ha apoyado sistema comunista y sistema socialista Joe Biden en todo el sabemos mundo. que como vicepresidente tomó una posición fuerte sobre Venezuela. Así que el caso de Venezuela, yo creo que estamos igual. Yo creo que el gobierno americano está opuesto al gobierno de Maduro. La diferencia va a ser que si Biden sale presidente, los venezolanos van a tener su estatus de inmigración, que es una injusticia lo que está haciendo el gobierno de Trump, no dándoselo. Se nos acaba el tiempo rápidamente nada más para concluir antes de despedir este bloque y este debate que se ha puesto buenísimo. Arthur, tus predicciones para este supermartes. Yo creo que el vicepresidente Biden va a ganar fuertemente porque el Partido Demócrata está unido con ese candidato, a pesar de las deficiencias del senador. No sé si tiene problemas neurológicos o qué tipo de problemas tiene, pero de edad, pero la verdad que él es un candidato que contra el presidente Trump no creo que va a ser exitoso. Bueno, estoy de acuerdo, creo que Biden va a ganar. No tiene un problema moral como tiene el presidente Trump, es un hombre con mucha dignidad y mucho respeto a la Constitución americana, así que va a ser muy emocionante ver un presidente que tenga el respeto por la Constitución de nuevo en la Casa Blanca. Lo que vemos aquí, lo que vamos a ver esta noche es que como ya no están divididos los votos entre la gente que está a favor de Biden, creo que va a haber un gran resultado para él. Muy bien, pues estaremos siguiendo, por supuesto. La campaña continúa. Todavía faltan varias semanas, varias elecciones primarias más, hasta que quede finalmente y oficialmente definido quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando, de tener los diferentes puntos de vista para nuestra audiencia de NTN 24, que siempre, por supuesto, está pendiente de esta elección presidencial. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Arthur. Gracias, Patricia, por habernos acompañado esta noche. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Vamos con la recomendación cultural de esta noche. Ya nos acompaña Goldie Fogel. Buenas noches, Goldie, ¿qué nos tienes? Buenas noches. Bueno, hoy quiero recomendar una serie documental de HBO que se llama McMillions. Esta serie cuenta la historia de una gigantesca e inusual estafa que involucra a McDonald's, al juego de mesa muy popular Monopolio y a una familia de mafiosos de Nueva York. ¿Y por qué esta es la recomendación cultural de la noche? Bueno, es una serie que cuenta, como ya es una historia de la vida real, y bueno, para esto hay que irnos un poquito hacia atrás a recordar una promoción que sacó McDonald's en el año 1987, en donde junto con el juego Monopolio, para atraer más clientes, la gente encontraba cartas promocionales del juego y coleccionando las cartas podían canjearlas por premios. Los premios podían ser desde unas papas fritas hasta $1 millón. Pero McDonald's no se dio cuenta en ningún momento que los premios más grandes no estaban siendo robados. Entonces, bueno, pasando el tiempo, McDonald's implementó esta promoción durante más de una década sin darse cuenta que los tickets estaban desapareciendo, hasta que una denuncia anónima al FBI despertó una investigación que, bueno, logró dar con los responsables de este robo. Y eso es precisamente lo que cuenta esta serie McMillions de HBO en 6 capítulos, donde están todos los detalles de qué fue lo que ocurrió en esta gigantesca y muy inusual estafa. Bueno, pues ahí tiene McMillions, una serie de HBO, la recomendación cultural de esta noche. Gracias, Goldie. Gracias a ti. Vamos ahora a revisar las redes sociales. ¿Qué se comenta de los temas que hemos comentado esta noche aquí en Cuestión de Poder? No hubo sorpresas. Marcha que debió llegar a la Asamblea Nacional no pudo salir del este de Caracas por represión del régimen en Chacaíto. Pliego de conflicto fue aprobado en Plaza Alfredo Sadel. Juan Guaidó pidió sostener las protestas, pero no aplica acciones para evitar ser reprimidos. Inaceptable la golpiza que recibió el adulto mayor que atacó a un carabinero. Ya estaba reducido. Era innecesario continuar golpeándolo. La violencia está escalando. Debemos parar esto lo antes posible. Chile necesita una pausa, bajar varios cambios. Buena suerte a todo el mundo en el minimartes. Tuve un pequeño colapso mental en el supermartes, pero voy a ir a este con actitud positiva. Hay mucha gente alrededor del país peleando para salvar el mundo.
Y con esto llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Muchas gracias, Goldie. Muchas gracias a ti. Gracias por su sintonía. Aquí lo esperamos el día de mañana. Que pase una excelente noche.